Gracias, buenos días. Ya en este momento el Partido Nacional ha llegado, jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano. Escuchamos a continuación sobre este comunicado, sobre lo que se va a estar tocando el día de hoy en la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que el pleno está convocado para las 8 de la mañana. Escuchamos. Una introducción por su servidor Tomás Zambrano, la abogada y presidenta del partido Fátima estaría dándole lectura al comunicado oficial del partido. Posteriormente hablaría un representante de cada movimiento, Juan Diego Zelaya, Jorgito Zelaya, Hernán Guevara, el doctor Morel y el abogado Anduray, que se encuentra aquí en representación de los movimientos que van a participar en el proceso primario. Hoy Honduras amanece nuevamente sin la extradición en Honduras y es un momento oportuno que más de 40 días que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y de Mel Zelaya diera el anuncio que eliminan la extradición en Honduras porque han puesto primero los intereses de la familia antes que los intereses del país. Y es oportunidad de que el Partido Nacional esta mañana le pida, en nombre no solo del partido, sino en nombre del pueblo hondureño, que reanuden la extradición con el gobierno de Estados Unidos, entendiendo que desde su llamado hace 40 días empezaron a correr 6 meses. Esos 6 meses le queda poco de 140 días de ese plazo. Todavía hay esperanza en el pueblo hondureño que el gobierno de Libre va a recapacitar, va a rectificar y estaría reanudando la extradición. Por eso el Partido Nacional nuevamente le solicita a este gobierno que reanude la extradición y que ponga en primer lugar los intereses del pueblo. Esta convocatoria es para el Partido Nacional fijar una postura sobre la decisión que hoy va a tomar la Corte Suprema de Justicia sobre los recursos de inconstitucionalidad que han planteado contra la amnistía política, decreto 4/2022, que no es más que un pacto de impunidad. Uno de los primeros actos que hizo este gobierno de Libre en febrero del 2022 fue aprobar ese pacto de impunidad en el Congreso. ¿Y qué es ese pacto de impunidad? Es el perdón a los delitos de corrupción, delitos contra la administración pública, de los cercanos al gobierno, de los cercanos a Mel Zelaya, de los funcionarios que estuvieron en el gobierno 2006-2009 y que también ahora están en este gobierno, funcionarios que estuvieron acusados por delitos de corrupción. Otros estuvieron condenados, otros estuvieron huyendo, otros con causas pendientes, otros con investigaciones pendientes. A todos ellos, en base a este decreto, la Corte Suprema y diferentes jueces les extendieron cartas de libertad como que fueran naipes. Por ese pacto de impunidad se ha escuchado en diferentes medios que ha sido una postura de las Naciones Unidas que la CICI no vino a Honduras porque este gobierno no quiso derogar ese pacto de impunidad en el Congreso Nacional. Y dejo constancia con los diputados que estamos acá. La bancada del Partido Nacional ha presentado en diferentes ocasiones decretos para derogar el pacto de impunidad y los de Libre lo han engavetado, ni lo han turnado a comisión de dictamen y ni siquiera han querido discutirlo en comisión, mucho menos lo han querido discutir esos decretos que ha presentado la bancada del Partido Nacional en el Pleno del Congreso. Y no solo eso, la bancada del Partido Nacional ha presentado mociones en el hemiciclo, en el Pleno, en sesiones, para que se incorpore la derogación de ese pacto de impunidad, decreto 4/2022. ¿Y qué es lo que ha hecho Libre? Engavetar, suspender, no darle trámite a esas mociones. Pero hoy ya la decisión no va a ser política en el Congreso. La decisión la estará tomando la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia este día tendría que decirle no al pacto de impunidad. Y al decirle no al pacto de impunidad, perfectamente pueden declarar inconstitucional ese decreto. Y no solo declararlo inconstitucional desde ahora, tienen que declararlo inconstitucional desde su inicio, desde su origen, como lo han hecho en otras
decisiones la Corte Suprema de Justicia. Y una vez declarado desde su origen la inconstitucionalidad, perfectamente pueden revocarle las cartas de libertad a las personas que abusaron extendiendo cartas de libertad o que abusaron para recibir este beneficio porque tenían delitos contra la administración pública. Este decreto tiene todas las condiciones para declarar la inconstitucionalidad por varias razones de violación a la ley. Primero, fue aprobado por una directiva ilegal del Congreso impuesta a patadas, sin los votos, de manera ilegal y de manera abusiva, impuesta por la fuerza. No solo es que fue aprobada por una directiva ilegal, también se aprobó únicamente con 44 diputados, diputados que formaban parte del gobierno, Libertad y Refundación, y diputados de PSH. Únicamente 44 diputados estaban en el hemiciclo el día de su aprobación. Aparte de esto, la Constitución de la República es clara en su artículo 205, numeral 16. El Congreso únicamente puede aprobar amnistías para delitos políticos o comunes conexos. Y ese artículo establece que el Congreso no puede aprobar resoluciones de gracias por otros delitos. O sea, el Congreso no puede perdonar más allá de los delitos políticos. ¿Y cuáles son esos delitos políticos? Sedición, rebelión, delitos contra la forma de gobierno, delitos de traición a la patria. Esos son los tipos de delitos políticos. Pero delitos como malversación, lavado de activos, abuso de autoridad, esos son delitos contra la administración pública y delitos de corrupción. Y ese tipo de delitos fueron los que perdonó ese pacto de impunidad que hoy impera en el país. Esta es una oportunidad para los magistrados de la Corte Suprema a demostrarle a Honduras si están del lado del pueblo hondureño o están del lado de los poderosos que gobiernan en casa presidencial, que son los que ordenaron el perdón de estos delitos de corrupción. Hoy la Corte tiene que demostrar si es una Corte del pueblo o es una Corte que está al servicio del gobierno de Libre para proteger la impunidad. Antes de votar, los magistrados de la Corte Suprema esta mañana, no estén pensando, y se los decimos en nombre de Honduras, no estén pensando quién les dio el voto o qué partido los respaldó en el Congreso en febrero del año pasado. Que piensen únicamente en la lucha contra la impunidad, que el pueblo hondureño es lo que exige. Hoy la Corte va a marcar la historia, y sobre todo los magistrados que están integrando la Corte, si van a apoyar el mayor acto de corrupción, que es haber perdonado todos estos delitos que cometieron funcionarios en los gobiernos anteriores, o va a decir un alto a la impunidad. Libre ha dejado demostrado, como gobierno, como partido, como fuerza política, que apoya la impunidad con este pacto que aprobó en el Congreso y que apoya la corrupción y el narcotráfico con haber eliminado la extradición en Honduras. Por eso Libre tiene los días y las horas contadas en el poder, y Honduras entera, el pueblo hondureño, integrando por todos los partidos políticos a Libre en marzo, en noviembre del próximo año también, del 2025, a una sola voz les va a decir: Libre nunca más y fuera el familión. Muchas gracias. Continuaría la lectura oficial del comunicado nuestra presidenta del partido, la abogada Fátima. Bien, seguimos escuchando parte de esta conferencia de prensa por parte del Partido Nacional. Ahora la presidenta del Partido Nacional, escuchamos. Medios de comunicación, el Partido Nacional se pronuncia de esta manera: la Corte Suprema de Justicia debe decir no al pacto de impunidad. Este martes la Corte Suprema de Justicia se reúne en pleno de magistrados para conocer la inconstitucionalidad o no del decreto 04-2022, conocido por el pueblo como el Pacto de Impunidad. Ante este crucial pleno, el Partido Nacional de Honduras, ante el pueblo hondureño y la comunidad internacional, se pronuncia en los siguientes términos. 1. El decreto de ley 04-2022, conocido por el pueblo como Pacto de Impunidad, fue promulgado por el Partido Libre, con el único fin de librar del castigo penal a muchos de sus dirigentes que cometieron actos de corrupción
y delincuencia común en la administración de Manuel Zelaya en los años del 2006 al 2009. Fueron muy pocos los miembros de Libre procesados o encarcelados por delitos políticos, pero los izquierdistas levantaron una narrativa falsa y mentirosa para arropar a delincuentes con esa amnistía. Número 2. Este día el Pleno de la Corte Suprema de Justicia conocerá un recurso para declarar inconstitucional ese pacto de impunidad del Partido Libre. Una vez más, se pondrá a prueba la imparcialidad o parcialidad de la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y se sabrá si están del lado de la justicia o del poder político actual. Y quiero decirles que el pueblo los está observando atentamente. Número 3. El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia debe declarar inconstitucional esta ley de impunidad desde su origen y revocar las cartas de libertad extendidas ilegalmente y anular todos los beneficios otorgados por el actual gobierno socialista mentiroso a los delincuentes comunes que liberaron ese pacto de impunidad. Número 4. Exigimos a la presidenta Xiomara y al expresidente Manuel Zelaya que rectifiquen su postura sobre todo el tratado de extradición con Estados Unidos. Honduras no puede convertirse en un paraíso para narcotraficantes nacionales o extranjeros. Tegucigalpa, Honduras, 8 de octubre del 2024, Partido Nacional de Honduras. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Bien, es parte de lo manifestado por el Partido Nacional.